La contienda es desigual en la 97.7 Radio Cero. Muy bien, son las 6 de la tarde con 59 minutos y tal como lo anunciamos antes de ir al corte, ya está con nosotros nuestro columnista habitual de día miércoles, el científico bioquímico, doctor en biología celular y molecular, también superventa, sobre todo en este momento dedicado absolutamente a la comunicación de la ciencia con un éxito apabullante, metido ahí, encumbrado entre los más vendidos, un tipo ampliamente leído y escuchado también, porque cada vez que habla acá, mucho feligrés llega a entregar todas sus loas al señor Gabriel León. Fuerte el aplauso, @Gabo Tuitero. Y no son bots, ¿ah? No, por favor. No son bots, Son no. todos usuarios satisfechos y reales. ¿Algún patipelado? Yo era patipelado, pues. Oh, O sea, todavía, mira. pero... O sea, sí, ¿sientes po. que Jacqueline te habló a ti, Gabo? Claro, pues. Sí, pues cabros chicos, estás en Central, pues. ¿Te sentiste aludido? Por entonces? supuesto que sí. Patipelado jugando a pata pelada pichanga en la calle en verano hasta las 12 de la noche. Muy bien, qué linda esa pechangas Hasta que, que no salía acababan, ¿eh? hasta que salía el vecino amargado con un cuchillo y nos rompía la pelota, man. Claro. qué mal. La pelota Criminal. de plástico. La pelota de plástico. Esa de Que para que plástico. funcione mejor hay que hacerle un hoyito chiquitito Sí. con alfiler. Exacto. Porque perdía un poquito de aire y quedaba la raja. Si no Muy era como un bueno, globo. tal cual. Clásico ochentero. Y cuando con ese cuchillo o tal vez una cortapluma se rajaba la pelota, era un drama porque se había comprado en una Especial, vaca, ¿no? De hecho, sí, claro, se juntaron las monedas, pero ojo que después esa misma servía como una especie de forro para una nueva que le hacía también quedar buena. Le daba un poco de peso y no quedaba tan saltona. Esa no se la sabían, ¿viste? esa es muy Qué buena. notable. Ah, ¿Y ahí cómo me mataste, ¿eh? se enguinchaba? No, se dejaba tal cual, pero se abría justo, entraba con un Pac-Man así, se la comía. Claro. Una se comía la otra. Una se comía la otra, entonces era como una piel extra. Claro, y quedaba, claro. más resistente, quedaba más buena para jugar pichanga. Qué notable dato. Maravilloso. Oye, Gabo, a ver, hay una serie que tiene revolucionado a medio mundo y tiene que ver con el desastre de Chernobyl, quizás nunca antes documentado desde esta perspectiva, ¿no? Los Venegas, te iba a decir yo, mira que perdido estoy. Cha, esa onda. ¿Te refieres a los Venegas? La serie de Los Venegas, dije, Pelado claro, Venegas. que tiene la serie ahí revolucionada ya. Sí, Chernobyl. Chernobyl la están dando a través de HBO. Entiendo que es una entrega por capítulos, semanal, ¿no? 5 capítulos, va en camino a convertirse en la serie más vista en toda la historia. Le está ganando a Breaking Bad. No. La última temporada de Breaking Bad es el evento televisivo más visto en toda la historia. La última temporada de Breaking Bad y el capítulo final, pero la última temporada completa. Y Chernobyl No te puedo creer. promedia ya más que todas las emisiones de Breaking Bad. ¡Qué locura! Y va en camino, ayer Ah, lo vi en eso el no New York sabía, Times, va en mira. camino a convertirse en la serie de televisión más vista de la historia. Pero o sea, más que Game of Thrones. Más que, no, de hecho, Breaking Bad le gana a Game of Thrones. claro, O sea, ya. por favor, respetemos a Breaking Bad, Ya, sí, que increíble. es la mejor serie de Sí, la historia. es la No, número tremenda. Bueno, Chernobyl en 5 capítulos, recordemos además, Breaking Bad, una serie que duró varias temporadas, Claro. varios capítulos, pero va en camino a convertirse en la serie televisiva más vista de la historia. Eso no lo sabían. Buen Oye, dato, entonces, Gabriel. con esa antesala estamos hablando, uno, de un fenómeno televisivo y Exactamente. dos, de un contenido que es un imperdible. Yo creo que sí, me da la impresión que es uno de los grandes eventos de la década de los 80 que quedaba todavía sin dramatizar. Claro. Y me da la impresión que además viene con toda esta onda de mostrar un poco cómo era la Unión Soviética de aquella época, Claro. cómo vivían realmente, qué tan fuerte era el control de la KGB, por ejemplo, sobre los líderes. Incluso los miembros del Politburó Central eran seguidos por la KGB. O sea, claro. no se confiaba en absolutamente nada. En la serie, de hecho, hay un capítulo en el que Claro. eso queda de manifiesto. Estoy haciendo un Exactamente. poco de spoiler, pero uno ve a un alto funcionario Claro. de, digamos, un tipo que se sentaba en la mesa chica, de hecho, el Claro. enviado de Que Gorbachev, tomaba vodka con a Gorbachev. investigar todo esto, qué diantres había pasado ahí en esta planta, Ajá. que en un momento son seguidos a metros de distancia nada más por la policía secreta. Oh, como un corderito. Tal cual. Y él le dice, en la Unión Soviética, todo el mundo es seguido. Así y el es. que sigue a usted, alguien más lo está siguiendo a él. Claro. Qué fuerte. No, fuerte. Entonces, en ese contexto, además, y ojo que había una cosa bien interesante acá. La carrera espacial fue el primer gran evento de competencia tecnológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Claro, era la otra Guerra Fría. Era la otra Guerra Fría. Y Estados Unidos finalmente gana, luego de ir perdiendo. Recordemos que Estados Unidos repunta gracias a una ley que se promulga en los 60. Y lo que hacen los gringos es salir a secuestrar a los científicos. No, mentira, no hicieron eso, po. Metieron plata en educación. Esa fue la forma de los gringos. Nosotros le creemos todo a Gabo. No, es que estábamos escuchando y uno se está dejando llevar, pero claro, él ahí hace el giro, ¿no? Hace el ta. Los gringos hicieron un plan que se llamó NDEA, NDEA, y ese plan inyectó millones de recursos en la educación para entusiasmar a los niños con la ciencia. Formaron programas de doctorado en cohetería, y de esa época
son los 1.400 planetarios que todavía funcionan en las escuelas públicas de Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuántos planetarios hay en Chile? No. Uno. El de los H. No hay más. No hay más que en el de los Estados H. Unidos hay 1.400 en las escuelas públicas. Y eso tuvo como objetivo incentivar a los niños Qué bonito. que eligieron carreras científicas, cohetería, y finalmente el resultado de ese plan, en parte, no solo por eso, Estados Unidos le gana a la Unión Soviética. Y a partir de ese momento la hegemonía de la tecnología estadounidense por sobre la soviética fue más o menos clara. Y yo creo que el derrumbe de la Unión Soviética comienza más o menos por ahí, y esta es una de las evidencias del derrumbe. Recordemos que el tipo de reactor que está involucrado en el accidente de Chernobyl es un tipo de reactor que nunca fue copiado en ninguna parte del mundo. Claro. Justamente porque los físicos nucleares coincidían en que era un diseño de reactor muy peligroso. Y prueba de aquello es el accidente de Chernobyl, que ocurrió justamente debido a un problema que tenían con el control del reactor y que finalmente terminó por explotar y exponer el núcleo radiactivo con todo el combustible que había ahí y todas las cochinas que aparentemente, además salen de esas reacciones nucleares. Entonces, me da la impresión a mí que el contexto además está muy bien recreado. No solo las actitudes de la gente, claro, la ropa, los autos, los utensilios de las casas. Entonces, eso también ha recibido muchas loas por parte incluso de gente que vivió en aquella época de la Unión Soviética. Sí, y la trama política, Gabriel León, que entiendo que es lo que nos convoca, de qué manera Claro. La política de repente se mete y está esa tentación de politizar cosas que son eminentemente científicas, ¿no? Y cuáles son los riesgos de ello. Y usar a la ciencia como un vehículo político. Exactamente, y aquí está muy bien retratado en tanto de qué manera el poder político, esa Unión Soviética en una batalla permanente, ¿no? Con los Estados Unidos, por no mostrar debilidad, por no asumir un error flagrante, como fue esta prueba que finalmente termina con la explosión en Chernobyl, le baja el perfil, minimiza lo que allí ocurrió, lo trata de esconder para sus ciudadanos y para el mundo, y eso genera un impacto, digamos, tremendo en la cantidad de muertes y en cómo se propagó todo esto, pudiendo haber sido controlado de mucha mejor manera, ¿no? De hecho, uno podría hacer una especulación con respecto, y sería interesante hacer una serie al respecto. ¿Qué hubiera pasado si Occidente no se entera que Chernobyl estalló? Porque recordemos que nos enteramos de casualidad cuando 2 días después del accidente, en una central nuclear ubicada a 1.000 kilómetros de Chernobyl, en Suecia, se detecta radioactividad. Y la investigación respecto al origen de esa radiación hace que le quisieran a los gringos, y los gringos miran a Chernobyl sabiendo que estaba cerca un poco de esa central nuclear. Como con un satélite, claro. Sacan fotos y ven que está todo destruido. ¿Qué hubiera pasado si eso no ocurre? ¿Qué pasa si los soviéticos no sienten la presión internacional para actuar como corresponde? La cagadita hubiera sido de proporciones impresionantes. O sea, en un momento hubo riesgo de que todo este material dejara inhabitable parte importante de Europa. Entonces creo yo que finalmente fue muy bueno que no hubiéramos enterado a la mala, qué sé yo, porque eso hizo que todos los ojos del mundo estuvieran sobre la Unión Soviética. Y que hay algo interesante que tiene que ver con el uso de la ciencia en política. Muchos científicos dicen que la ciencia no debería ser política, que debería ser como neutral. Y un mensaje para ellos: la ciencia siempre es política, porque cualquier resultado científico puede ser usado para fines que tú no pensaste, pero va a ser usado. Claro. Y el caso más reciente, más dramático de aquello, fue en Estados Unidos, durante las protestas que hubo alrededor de estos conflictos que hay desde que Donald Trump asume, ¿cierto? ¿Ya? Y el auge que han tenido los grupos de ultraderecha. Los supremacistas, ¿no? Blancos. Y una de las protestas que hicieron, que pueden buscar imágenes si quieren por ahí para ponerla, son protestas en las que los supremacistas se juntaban a tomar leche. Ya. Agarraban el galón de leche, los 3 litros, y lo tomaban a la cámara, se chorreaban entero y gritaban. Como quien toma copete, así. Si como tú que... no puedes tomarla, tienes que irte. ¿Por qué? Porque los científicos descubrieron que la intolerancia a la lactosa está muy distribuida en el mundo, excepto en el norte de Europa. Alemania, Dinamarca, todos esos países de ahí tienen alta prevalencia de personas que sí pueden tomar leche de adultos, porque durante la evolución en esa parte, ellos domesticaron al ganado que producía leche. Y los genes que permiten procesar la lactosa en ese grupo están sobrerepresentados. Y por lo tanto, los blancos anglosajones sí pueden tomar leche. Los asiáticos, gente de América, por ejemplo, no tenemos tan alta tolerancia a la lactosa, y por lo tanto muchos de ellos no pueden tomar leche. Y el mensaje era: si tú no puedes tomar leche, tienes que irte. O sea, utilizaron de manera política evidencia científica a su favor, ¿me cachai? Entonces, ojo con eso, que la ciencia y la política no se mezclan, se van a mezclar igual. Con un fin ya... Con un fin malvado en este caso. O sea, discriminatorio. Racista total. Lo que ocurrió con los nazis. Todas las investigaciones científicas, o científicas entre comillas, si quieren ustedes, que se hicieron durante la Alemania nazi para demostrar que la raza aria era superior, que ellos eran los mejores. Recuerden lo que pasó en las Olimpiadas de Berlín,
cuando gana Lewis, un atleta afroamericano. Owens. Owens. Y dejó en ridículo a Hitler con toda su tropa de atletas rubios, altos y todo. ¿Cachai? Entonces, eso generó mucha presión para generar evidencia de que efectivamente la raza era superior. Y todos los experimentos atroces que se hicieron para confirmar aquello. En algún momento lo conversamos para confirmar un poco qué pasaba con los siameses. Cosieron viva a 2 personas por la espalda para generar un siamés artificial. Entonces, el uso político de la ciencia no es nuevo. Ocurrió en Chernobyl, en este caso, acallando la voz de los científicos. Claro. Hay una escena en la serie que es espectacular. Cuando hablan de grafito, ¿cierto? Sí. Que el grafito fuera de la central implica que la central estalló. Claro. Del núcleo del reactor. El grafito está dentro del núcleo, por lo tanto, si hay grafito fuera, el núcleo estalló. Y en un momento un científico le dice, hay grafito en la calle, hay grafito fuera, por lo tanto el reactor estalló. Ese es, digamos, empírico. Eso está claro, la única forma de que haya grafito es porque el reactor se abrió. Claro. Y el jefe, que además está muy vinculado con el politburó local, le dice, no hay grafito ahí porque tú no lo viste, no está ahí, es imposible. Y niega la evidencia y lo manda a mirar. Claro. Y el tipo queda para la historia porque evidentemente el reactor está expuesto. Pero inicialmente se niega porque además reconocer que la central estalla es reconocer la debilidad de la tecnología soviética. Claro. Los reactores no explotan. Estos reactores que hicimos nosotros en nuestra madre patria no explotan. Y por lo tanto, si usted dice que explotó, usted es un antipatriota. Y usted está delirando. Y de hecho, parte importante de eso se refleja también en la serie. Y por lo tanto, la respuesta soviética inicial es negarlo. Claro. Cero manejo de crisis. A pesar de que la evidencia estaba ahí. Claro. Era evidente que estaba ahí. Tapando el sol con un dedo. Se veía el grafito a las afueras, digamos, en los pastos, en los prados cercanos a Chernobyl, que estaba patético. Quemando, el aire. Incandescente. El aire alrededor de la central estaba ionizado, había un reflejo en el aire. O sea, era evidente que algo malo, muy malo había pasado. Y todos estos señores que sabían física nuclear, negaban los hechos. Dicen, no, esto por favor, esto un poquitito, no pasa nada. Y fíjense ustedes que uno podría decir, bueno, esto es un problema que ocurrió realmente, podría eventualmente ocurrir de nuevo. Ojo, está ocurriendo de nuevo. A ver. Cuando Donald Trump en Estados Unidos dice que el cambio climático no existe, con todos los kilómetros de evidencia que tenemos, es exactamente lo mismo. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Está supervigilando que la economía norteamericana resucite a partir del uso de carbón, por ejemplo. Sí, claro. Pero ese discurso no se alinea con el discurso contaminemos menos. Por lo tanto, ¿qué hago? Me quedo callado. Entonces, negar un hecho científico con fines políticos es algo muy parecido a lo que pasó en Chernobyl. Y la magnitud de la catástrofe podría ser la misma. Estados Unidos junto con China son los 2 países que más producen gases con efecto invernadero. Y por lo tanto, cuando Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, cuando Estados Unidos no reconoce el peligro de, ojo que ya ni siquiera estamos hablando partimos hablando de calentamiento global, luego pasamos a hablar de cambio climático, claro, y ahora estamos hablando de crisis global. O sea, cambió el lenguaje en 4 años. No, y de hecho, partíamos antes con efecto invernadero. Exactamente, claro, efecto invernadero. Y fue hace muy poco lo del efecto invernadero. Y lentamente hemos ido así como, ¿sabéis qué? Parece que ya no es solo un cambio. Parece que estamos un paso más allá. Es una crisis. Y si uno mira el informe de la IPBES, que hace un mes atrás se dio a conocer, sobre el estado, así como una especie de catástrofe, el inventario de la naturaleza. Claro. La situación es alarmante, 1 millón de especies en peligro de desaparecer. Y uno mira la cantidad de CO2 en la atmósfera y es alarmante la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Cómo la temperatura ha ido subiendo gradualmente. Cómo el CO2 se está metiendo en el océano y lo está acidificando. Todo el CO2 que se produce por las quemas de combustible, que queda en la atmósfera, parte importante de ese CO2 se disuelve en el océano. Y eso genera la producción de ácido y cambio en el pH del océano. Desaparecen los corales, desaparecen organismos muy importantes. Recuerden que casi la mitad del oxígeno que respiramos se produce en el mar. No son los árboles, claro, son los bichos que viven en el mar. Son algas unicelulares fotosintéticas que toman la luz del sol, producen energía y a cambio de eso además producen oxígeno. Y de cada 3 veces que ustedes respiran, una bocanada de aire viene de esos bichos que están en el mar. O sea, el equilibrio del ecosistema completo acá está en riesgo. Y tenemos un país negando sistemáticamente que el cambio climático exista para proteger intereses económicos. Entonces es exactamente lo mismo. Y es muy probable que en 30 años más alguien haga una serie de televisión mostrando justamente cómo esto ocurrió. Claro, y que hoy pasa, digamos, en las noticias, pasa en el día a día y uno se ríe, y es una Trump, noticia más, digamos. Y dices que, oye, Trump qué estúpido, claro, o no sé. Oye, Gabriel León, ¿y los antivacunas? Ese movimiento, ¿no?
¿podría de alguna manera entrar en este tipo de análisis tomando en cuenta que la evidencia científica es tremendamente apabullante en favor de las externalidades positivas y la necesidad de vacunarse? Y por otro lado está este movimiento que si bien lo que digamos se niega a ser inoculado y todo el cuento porque podría tener algún tipo de consecuencia en la salud de los niños, etcétera, que produciría autismo y todos esos mitos, pero ya se está convirtiendo como en un way of life, o sea, tiene una parada política también eso. Bueno, hace poco salió un estudio que indicaba el nivel de peligro que habían alcanzado los antivacunas, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que se pone peligroso y acá está el punto. Tú tienes derecho a creer la brutalidad que tú quieras. Claro, que la Tierra es plana. Que la Tierra es plana, que las vacunas causan... O sea, es imposible generar una ley para obligarte a no creer. Claro. Y por tanto, todos los seres humanos del planeta tienen derecho a creer todas las brutalidades que quieran. Pero hay ciertos cargos que requieren ser utilizados con responsabilidad, y ahí cambia el cuento. Cuando tú eres presidente de un país, tú no tienes derecho a creer que las vacunas producen autismo. Tu obligación como representante de tu país es mirar la evidencia y decir, ok, este país va a hacer esto que está acá porque la evidencia respalda esto. Entonces depende mucho de eso. Donald Trump cree que el cambio climático no existe. Y si él fuera el típico Donald Trump que vive de sus negocios pésimos de inmobiliaria y qué sé yo, daría lo mismo. Sería otro rico estúpido de estos que hay en Estados Unidos que cree tonteras. Claro. El problema es que es presidente de Estados Unidos. Y ahí cambia el cuento. Entonces ya no da lo mismo lo que él crea, porque no es lo que Donald Trump cree, es lo que cree el presidente de Estados Unidos. Ahora, lo más interesante, que es lo que nos plantea Gabriel León, es que Trump parece ser un gran estúpido que niega la evidencia como un tipo torpe, digamos, pero en realidad sabe que esto está pasando, pero lo utiliza políticamente desde el otro foco para reactivar la economía de su país, haciendo caso omiso a la evidencia con la explicación de esto no está pasando. Exactamente. Pero él sabe que está pasando. Hay una máxima que dice, nunca culpes a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. O sea, es mejor pensar que alguien es tonto a pensar que es malvado. Claro, al callo. Pero en este caso, yo tiendo a pensar lo segundo. Yo acá no creo que haya una sencillamente, no, yo no creo. Esto tiene que ver con un plan económico detrás, por eso que va en paralelo el anuncio, y no solo le cambian el nombre, le ponen el gran y buen carbón, así como que le dan adjetivos de bondad. Ahora sacaron otro nombre ridículo que se me acaba de ir, que tenía que ver con otra cosa, que también era como bien estúpido, era como las moléculas de la libertad, y ese era el gas que iban a vender. Que es una cosa bien impresionante, pero esta retórica tiene que ver con eso también. En el caso de la antivacuna, es peligroso cuando alguien que tiene esa creencia tiene una posición de poder. Un cargo de responsabilidad. Italia. Después de la última elección en Italia, quedó a cargo un grupo de personas que, entre otras brutalidades, creía que las vacunas efectivamente producen autismo. Afortunadamente ahí había un balance y no ha ocurrido el peor escenario, que era Italia se pusiera súper liberal con las vacunas. Y no ocurrió porque están pasando justo por una crisis sanitaria con una epidemia de sarampión. Si el escenario hubiera sido distinto, yo temo que la decisión hubiera sido diferente. Entonces hay todavía como, pero hay como una reticencia todavía a dejar efectivamente la embarrada. El gran susto es cuando alguien muy ignorante tiene mucho poder. Claro. Y ahí es muy peligrosa esta mezcla entre la manipulación científica y la política. Lo que pasó en la Unión Soviética es bien particular, además, porque era un estado totalitario, donde todas las comunicaciones estaban controladas y donde criticar al Estado, y esto era una crítica, era casi algo antipatriota. Y por lo tanto, decir que una central había fallado, que había estallado, que había generado una crisis... Que había un error. Que había un error en el fondo, era inaceptable, era una crítica al Estado. Y era una especie de Dios. Y no se critica por ningún motivo. Entonces me da la impresión de que es un escenario político bien particular, además la Guerra Fría. O sea, recordemos que acá la competencia por la hegemonía del mundo siguió hasta el día en que la Unión Soviética se desmantela, a pesar de que hace rato la Unión Soviética venía con problemas. Pero me da la sensación de que es un escenario muy, muy, muy particular, que difícilmente puede ocurrir de nuevo a ese nivel. Hoy en día lo que uno ve, todo el mundo reconoce el cambio climático, qué sé yo, y probablemente la posición de Estados Unidos es un poco más drástica en ese sentido, porque el que manda, que es el presidente Donald Trump, tiene esa creencia, o al menos dice tenerla. Pero el escenario soviético de aquella época, del año 86, cuando estalla Chernobyl, era muy, muy particular. Oye, Gabo, ¿y en qué punto de la historia podemos localizar a la ciencia como el punto gravitante de lo correcto, lo incorrecto, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que existe de lo que no existe? Qué linda pregunta esa, porque finalmente todo el rato estamos hablando de aquello, ¿no? Exactamente. Es la piedra filosofal al momento de tomar decisiones, ya sea ideológicas, políticas o técnicas. Yo diría que hay
3 épocas o 3 eventos que lo definen. El primero tiene que ver con la publicación de la primera revista científica, que fue en Inglaterra. La Royal Society publicó la primera revista científica en 1665. O sea, ni busquemos lo que pasaba en Chile en esa época. O sea, teníamos un tipo que se iba cada 2 años aburrido porque no había oro o lo mataban en alguna batalla. Exactamente. Y ellos ya publicaban artículos científicos. O sea, nos llevan la delantera por bastante rato. Ya había universidad, recordemos Oxford, al año 1100 más o menos. O sea, una cosa poca, ¿no? Wow. Y en ese momento se sistematiza la publicación de estudios científicos. Es un primer gran paso porque se da a conocer. Claro. Ya no son las epístolas, no son las cartas entre científicos, son documentos públicos que todo el mundo puede acceder. Entonces eso cambió un poco el debate. 1850. ¿Qué pasó ese año? Ese año se acepta finalmente que las enfermedades son producidas por microorganismos. El trabajo de Koch y de Pasteur finalmente termina por ser reconocido universalmente. Aparece la epidemiología un poquito antes, cuando se descubre una epidemia de cólera en Inglaterra, que un investigador, John Snow, un médico, que no es el mismo de Game of Thrones, por supuesto. sin H, este señor fíjense lo que hace él, mapea dónde viven las personas infectadas y hace un mapa, georreferencia los casos. Claro, mira. Y él se da cuenta que todos los infectados viven rodeando a un pozo de agua en particular. Y él va a ese pozo y lo clausura y se acaba la epidemia de cólera. Oh, notable. Entonces, es el primer estudio epidemiológico de la historia donde sistemáticamente se averigua cómo se propaga una enfermedad. El foco. De la mano viene Koch y Pasteur, descubren que hay, cáchense la bola, 1850, y alguien te dice, no, es que hay seres vivos que no vemos que nos causan las enfermedades. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué clase de loco es este encierro? Claro. En una época donde todo tenía un origen Bueno, divino, ¿no? Y el Enlightenment, como la iluminación del 1800, tiene mucho que ver con eso. Y se empieza a reconocer a esta actividad sistemática que permite comprender al mundo, que es la ciencia, como un vehículo para tomar decisiones. Ajá. El lavarse las manos y las muertes, vamos Claro, para allá. vamos para El allá. uso de antibióticos, vamos para allá. En el fondo, funciona. La ciencia es bacán porque funciona. Claro. Independiente si tú crees en ella o no. Y tú puedes no creer en la fuerza de gravedad y las llaves van a seguir cayendo al suelo. Claro. La gran gracia de la ciencia es que funciona a pesar de que tú no creas en ella. ¿Me cachai? Y eso se descubre en esa época. Y yo diría que el tercer granito ocurre en la Inglaterra moderna, cuando el Partido Laborista, en la década de los 90... Le hicieron todas las inglesas. Le hicieron todos los ingleses, son grandes precursores. Deciden tener un Estado basado en la evidencia. O sea, acá no vamos a aprobar leyes que ya se hayan discutido en el mundo sin analizar qué pasó en esos países cuando estas leyes entraron en vigor. Notable. La Eso- empiria, ¿no? En el fondo, Eso es clave. prácticas médicas, medicina basada en la evidencia, pero ahora política basada en la evidencia. Es clave, yo creo que ese tercer hito es el que marca, Fundamental. es el que marca a Occidente hasta el día de hoy. Lo planteo porque me imagino que hasta ese entonces, cuando todavía el Estado no se hacía cargo de esa evidencia, de ese acto empírico, la religión era la que dictaba. Igual, ojo, que hay algunos alcaldes que quisieron ir en contra de eso en algún momento. Sí, Yo me claro. acuerdo, no sé, bombardeando nubes y Sí, cortando claro. cerros, digamos. O sea, que- Cosas que no se habían hecho hasta ese momento, querían, establecer la evidencia por vez primera, digamos. Hay siempre el uso político, ¿cierto? El populismo da para eso. Pero, Claro. ojo, Se arrepiente la vida de haber bombardeado nubes, ¿ah? No lo sé. pero Sí, y sí, la gente le resulta por chiripa. Uf, golazo. Pero es verdad, el hecho de considerar la evidencia para tomar decisiones políticas es tremendamente importante y ha permitido generar varias políticas públicas relevantes y, ojo, también descartar algunas que no han funcionado. Ahora, no es trasplantable toda la evidencia. Muchas veces se habla de los modelos de desarrollo, Finlandia, Noruega. Uy, qué sé si yo. nos gusta mirar ahí, ¿eh? Y es como, viejo, hay un montón de otros factores que pueden ser complejos para que una política que funcionó en Noruega funcione en Chile por un montón de factores, partiendo por el clima, por los sueldos, por la cultura, por la escolaridad, por un montón. Entonces, ojo con eso, que también la evidencia debe incluir todos los factores que hacen que eso es más o menos aplicable. Claro. Ahora, La cosa contextual, ¿no? la cosa contextual. Ahora, ciertamente es una buena herramienta, no es infalible, pero las políticas basadas en evidencia son una muy buena herramienta. Nos falta todavía, recordemos que en Chile, hace algunos años atrás, durante SP1, una diputada, Cristina Girardi, generó un proyecto de ley para sacarle un preservante a las vacunas, el famoso timerosal. Sí. Y yo me acuerdo, y a mí nunca se me va a olvidar, nadie votó en contra. 85 votos a favor, 5 abstenciones en la Cámara de Diputados. Ningún diputado, incluyendo médicos, votó en contra de esa ley. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque comunicacionalmente era feo oponerse a esa ley. Porque en teoría estaba sacando algo tóxico. Y la lata de ponerte a explicar eso, ¿sabes qué? Al final, votemos a favor nomás. Claro. Y lo que generaba un descalabro en el Plan Nacional de Inmunizaciones, porque Complicado cambiar un preservante en una vacuna no es como cambiar una receta, un ingrediente en una receta. de una sopa. O sea, es como, no tengo esta papa, vos esta otra. No, es muy complejo. Y los efectos se pueden notar décadas después. Entonces, nadie saltó.
a pesar de que la abrumadora evidencia fue tanto que en esa época el British Medical Journal sacó un artículo tirándose el pelo de cómo fue posible que en Chile pasara algo así. Bueno, finalmente esa ley fue vetada, Sí, fue vetada. pero en algún momento estuvo aprobada por la Cámara de Diputados con ni un voto en contra. Y así se quejan del Parlamento que tenemos hoy, ¿ah? Un lujo al lado de Bueno, aquella época. y ahí es donde uno debería cuestionar el rol de los asesores. Claro. ¿Qué formación tienen? ¿Con quiénes conversan? Hay países donde esto se solucionó con un fondo común de asesores. Hay una piscina con asesores. Claro. Lo echaron a conversar, listo, No, debatamos. están todos ahí. Entonces, usted quiere un asesor en economía, vaya al fondo común. El Estado paga a un perfecto. set de, no sé, 50 asesores en distintas áreas. Ajá. Y uno va a ellos, que están certificados por alguna entidad. No al amigo sin pega, Sí, po. no al operador político. A las no. asesorías orales. Al las que sabe. asesorías Entonces, orales. En Chile se ha avanzado. La Biblioteca del Congreso tiene expertos que los lleva a discutir pero todavía en la interna me da la impresión a mí que gana todavía lo otro. Insisto, la política basada en evidencias no es una fórmula mágica para que todas las leyes sean buenas, pero sí sirve para generar soluciones que sean más o menos buenas y que permitan no desaprovechar recursos públicos. Entonces, este matrimonio entre la ciencia y la política ha existido siempre. Ha tenido consecuencias negativas, ha tenido también consecuencias positivas y va a existir siempre. La ciencia siempre es política, lo quiera uno o no, pero toda la información que uno genera puede ser usada políticamente. Por eso es importante que tengamos conciencia. Cuando en Estados Unidos pasó lo de la leche, la directora de comunicaciones de la Sociedad Genética invitó a varios científicos a escribir una aclaración al respecto. Y ni uno quiso, porque no quisieron meterse en problemas políticos. El problema político ya estaba, no sacamos nada con hacer eso. Señoras y señores, 7:24, Gabriel León, Ciencia y Política, en esta tarde de día miércoles. Muy interesante, a propósito de Chernobyl, nos descolgamos, más Una bien vuelta, se descolgó, una vuelta, con una un vuelta. montón de ejemplos que vinculan a ambas disciplinas. Oye, paréntesis, Gabriel León, genio Gabriel León, media hora desde Chernobyl, sin ningún spoiler. Un aplauso por eso, juguete. muy bien. Cero spoiler. Ahora Ignacio, vamos- tú no has visto Chernobyl todavía. No, por eso estaba muy preocupado de que a lo mejor Gabriel le entraba, digamos, No, yo tengo al hueso. Fíjate que yo vi Breaking Bad mucho tiempo después que terminó. Ah, yo también, viejo. La Porque agarré no 3 años después. No soportaba esa cuestión de esperar un año completo para hacer lo que pasaba. Oh, claro. Y fue una gran decisión, no me perdí nada, no hubo ningún spoiler. Viste todas las temporadas de un guaracazo. De hecho, creo que la primera la vi en un fin de semana Claro, sin levantarme, obvio. todo. No, Oh, terrible. qué experiencia Maloliente, esa. maloliente. No, pero esa época, sí, no, terrible. Una serie que a mí por lo menos me hizo daño. O sea, no podía dormir, viejo, la somaticé. Claro. Yo además creo que. Se empezó a convertir en una adicción, era como una metanfetamina por entregas. Tremendo, estoy contigo, Ignacio. Tremendo. Gabriel León, muchas gracias por la entrega del día de hoy, siempre generosa, siempre interesante, que le vaya muy bien. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Exactamente, para otro de nuestros eventos donde agitamos la ciencia. La chasconeamos un La poco. chasconeamos un poquito. Dejamos pop.